Haz una pausa un momento y escucha con atención. Lo que estoy a punto de contarte quizá suene absurdo, hasta ofensivo a la lógica, pero es la verdad absoluta. Todo lo que te han enseñado sobre el éxito está mal. No es inteligencia, no es suerte, no es talento. Durante años creí que necesitaba un diploma, conexiones o una oportunidad perfecta, hasta que me di cuenta de algo que solo el 1% de la gente en el mundo se atreve a aplicar. Y, curiosamente, ese 1% controla casi todo el dinero del planeta. Ahora dime, ¿y si todo lo que te enseñaron sobre el dinero es una mentira? ¿Y si pudieras cambiarlo todo en cuestión de meses? Verás, yo no puedo cambiar tu vida, pero tú sí puedes. Y lo que te voy a revelar aquí es algo que pocos entienden. La vida de una persona no cambia por dinero, ni por trabajo, ni por educación. Cambia por una idea. Sí, una simple idea. Suena insignificante, ¿verdad? Pero las ideas cambian destinos. Piénsalo. ¿Cuántas veces tuviste una idea que pudo haberlo cambiado todo, pero te rendiste porque pensaste que no eras capaz? ¿Cuántas veces alguien te dijo, eso no te va a dar dinero, y les creíste? La verdad es que no estás atorado por falta de oportunidades. Estás atorado porque aún no has decidido actuar sobre una idea poderosa. Yo estuve exactamente donde quizá estás ahora, sin un quinto, sin experiencia, avergonzado del trabajo que tenía, cambiando llantas, trapeando pisos, haciendo cualquier chamba que se me presentara con tal de llevar algo a la mesa. Recuerdo la sensación de verme al espejo y no reconocerme, de pensar que mi vida debía ser diferente, pero sin saber por dónde empezar. Y entonces alguien me dio un libro, Piense y hágase rico. Y no fue el papel lo que cambió mi vida. Fue la idea que venía con esas páginas. Fue en ese instante que me di cuenta de que todo lo que necesitaba no era más instrucción técnica o un título universitario. Era una idea que aceptaría, alimentaría y defendería hasta que se hiciera más real que mi realidad actual. No subestimes esto ni por un segundo. Las ideas son semillas. Si entierras una idea porque piensas no hay forma o eso no es para mí, muere. Si alimentas esa idea, incluso poco a poco, con un trabajo sencillo, con pequeños pasos consistentes, se convierte en algo que ya no reconoces como producto del miedo. Se convierte en confianza, se convierte en resultados. Empecé cobrando $30 al mes por limpiar un piso. Ríe si quieres, yo a veces también me reía, pero ese contrato insignificante fue el primer paso concreto que transformó una intención vaga en acción. A partir de ahí, no paré de actuar. Convertí un piso en varios y en poco tiempo estaba ganando $100,000 al año. Después de un periodo más largo, más de $1 millón. No fue suerte, no fue genialidad. Fue persistencia en una idea y el valor de actuar cuando otros pensaban que era insignificante. Piénsalo. ¿Cuántas veces tuviste una idea brillante y la enterraste bajo tus propias excusas? No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo experiencia. Pregúntate, ¿estas excusas cambiaron tu vida para bien o solo te dieron un consuelo momentáneo? La mayoría de la gente prefiere la seguridad de la justificación a la incertidumbre de intentar. Así que te reto a hacer algo diferente. Toma una hoja de papel ahora mismo y anota esa idea que has estado evitando. No edites, no critiques, solo escribe. Luego, desglosa esa idea en un paso tan pequeño que no necesites valor para hacerlo. Algo que puedas completar en 24 horas. Mi regla era simple, si podía hacerlo hoy, lo hacía. Ahora, ¿cómo conviertes esa idea en algo práctico hoy mismo? Primero, documéntala. Anota con detalle qué transformación promete tu idea, en términos de en quién te convertirás, no solo lo que tendrás. No escribas, quiero ganar dinero. Escribe,
Quiero tener la libertad de elegir mi tiempo y recibir una suma específica cada mes para mantener a mi familia e invertir en mi crecimiento. Cuando describes la versión de ti mismo que ya tiene lo que deseas, tu cerebro empieza a buscar comportamientos alineados. La segunda etapa es experimentar rápido y barato. Un servicio piloto, una página sencilla, una oferta a amigos. No esperes el producto perfecto. El primer movimiento es probar si hay demanda y para que tú aprendas. Recuerdo cómo cada error inicial me enseñó algo crucial. No un golpe final, sino un ajuste que me mantuvo vivo en el camino. Tercero, repite hasta que se incorpore. Hay algo poderoso en la repetición intencional. Escucho a muchas personas decir que se inspiran con un video o una lectura, y una semana después, todo vuelve a la normalidad. La verdadera transformación requiere repetición. Escuchar una verdad una vez es como escribir en la arena. Escucharla 1000 veces es como grabarla en mármol. Repetir afirmaciones, revisar tu idea, tomar pequeñas acciones cada día. Esto cambia las estructuras mentales que rigen tus elecciones. Cuando empecé a repetir mis pensamientos, alineados con la idea, soltar el trabajo sin sentido se volvió inevitable. Mis acciones empezaron a seguir mi nueva identidad. Cuarto, enfrenta el miedo como si fuera un músculo. Ejercítalo. Al principio, cada acción duele. El primer contacto con la posibilidad real de cambio es aterrador. Sentí vergüenza, sentí miedo de ser ridiculizado, sentí el peso de lo que otros pensarían, pero cada pequeño paso erosionó ese miedo. La primera vez que conseguí un contrato mejor que esos $30, lloré, no de vergüenza, sino de alivio. La emoción que te inunda cuando das el primer paso es poderosa y transformadora. Deja marcas que ningún fracaso retroactivo puede borrar. Y cuando des el segundo paso, el dolor será menor. Para el tercero, casi imperceptible. Quinto, haz un experimento social. Cuéntale tu idea a una persona de confianza. No para pedir permiso, sino para generar rendición de cuentas. A menudo, lo que parece solo una fantasía se convierte en un compromiso cuando se expresa en voz alta. Empecé contándole mis intenciones a un amigo y eso cambió la forma en que me veía. Ya no era solo un sueño, era un plan. Y si crees que no tienes con quién hablar, escribe una carta describiendo tu idea como si ya hubiera sucedido. Léela todos los días. Este es un acuerdo contigo mismo. Sexto, visualiza con detalle y actúa con consistencia. La visualización sin acción se vuelve ilusión. La acción sin visión se convierte en esfuerzo desperdiciado. Mírate sirviendo a clientes, recibiendo pagos, sintiendo el orgullo de contribuir a algo más grande que tú mismo. Al mismo tiempo, da pequeños pasos que demuestren esta visión. Ofrece una versión mínima viable de tu servicio, pide retroalimentación, aprende, ajusta, repite. Finalmente te diré algo íntimo y directo. Lo que me sacó del anonimato no fue una gran oportunidad tocando a mi puerta. Fue la negativa a dejar morir la idea por miedo al ridículo. La emoción que quiero que sientas ahora no es una falsa motivación. Es el recuerdo vívido de ese momento en que te diste cuenta de que podías ser diferente. El mismo sentimiento que me hizo llorar de alivio y luego reírme de mí mismo por haber subestimado el principio. Si quieres un comienzo, aquí lo tienes. Anota tu idea, desglósala en un paso que puedas dar hoy. Repite una afirmación que alinee tu pensamiento con esta idea y ejecuta. Haz esto durante 7 días consecutivos y observa cómo las pequeñas decisiones empiezan a abrir puertas que antes parecían cerradas. Esta es la idea que lo cambia todo. Simple, vulnerable, transformadora, y solo requiere que elijas alimentarla en lugar de enterrarla. Crecí creyendo que para hacer dinero uno tenía que ser muy inteligente.
Esa fue la idea que me enseñaron desde pequeño y la creí por años. La creí tanto que moldeó la forma en que veía el mundo. Veía a otros prosperar y pensaba, ellos son más inteligentes que yo. Me miraba al espejo y veía a un hombre común, alguien que no había nacido con el don del éxito. Y al creer esto, me mantuve atrapado. Porque cuando crees que no eres lo suficientemente inteligente, no lo intentas. Cuando crees que el éxito es para unos pocos, te convences de que no eres parte de ese grupo. Y cuando crees que tienes que sufrir para ganar dinero, el sufrimiento se convierte en un hábito, no en una excepción. Por mucho tiempo pensé que el problema era el mundo, el trabajo, la economía, pero el verdadero obstáculo no era externo, era interno. Recuerdo el día que me di cuenta de esto claramente. Estaba agotado, sobrecargado de trabajo y ganando la misma cantidad. Me levantaba temprano, me acostaba tarde y nada cambiaba. Entonces, por primera vez me pregunté, ¿y si el problema no es el trabajo? ¿Y si el problema es mi forma de pensar? Esa pregunta lo cambió todo. Cuando empecé a estudiar la mente, me di cuenta de que el dinero no es el punto de partida, es el reflejo de lo que crees sobre él. Si crees que es difícil, lo repeles. Si crees que no eres digno, lo saboteas. Si crees que tienes que matarte trabajando, el universo te da más trabajo y no más prosperidad. Todo a tu alrededor es una copia fiel de lo que crees que es posible. Y lo más aterrador es que nadie nos enseña esto. Nadie te dice que estás programando tu propia escasez todos los días, con las palabras que usas, con los pensamientos que repites, con la forma en que reaccionas. Hubo un tiempo en que creía que el esfuerzo físico era la respuesta. Cuanto más trabajaba, más tendría. Pero el resultado siempre era el mismo. Estaba cansado, estresado y nada cambiaba realmente. Estaba atrapado en la creencia de que la fuerza bruta era la solución. Hasta que me di cuenta de que el secreto no estaba en la fuerza, sino en la conciencia. Lo que cambia tu realidad no es cuánto haces, sino cuánto crees. Y cuando tu mente cambia, el mundo obedece. Empecé a observar a la gente exitosa y noté algo curioso. No necesariamente trabajaban más, pero pensaban diferente. Actuaban como si ya fueran prósperos antes de que llegara el dinero. Hablaban como personas que tenían abundancia, y ese comportamiento atrajo circunstancias que iban de la mano con esa creencia. No era magia, era concentración, era alineación, era el poder de la mente en acción. Hoy, la neurociencia explica lo que yo viví en carne propia. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación cuando las emociones están a flor de piel. Esto significa que cuando piensas una y otra vez en algo con mucha emoción, tu cerebro lo acepta como verdad y empieza a actuar para confirmarlo. Por eso, la gente que se considera con mala suerte sigue topándose con ella. Y quienes se sienten bendecidos parecen vivir bajo una ola de buena fortuna. El mundo no cambia, tu percepción sí, y tu percepción crea el mundo que ves. Durante años me comporté como una víctima de las circunstancias, y eso me costó tiempo, energía y oportunidades. Yo pensaba, no puedo invertir, no puedo arriesgarme, no puedo cambiar. Pero un día me di cuenta de que no necesitaba permiso, necesitaba una decisión. Ese fue el día en que me miré al espejo y me dije, eres el creador de tu propia realidad. Al principio sonaba ridículo, hasta dudé de mí mismo, pero seguí repitiéndomelo, y con el tiempo esa frase empezó a cambiar mi actitud, mis decisiones, mi tono de voz. Empecé a moverme como alguien que crea, no como alguien que reacciona. Y aquí está la diferencia crucial. El 99% de la gente vive de forma reactiva, ante el miedo, ante las cuentas, ante las noticias, ante las opiniones de los demás. Solo el 1% vive de forma creativa.
Cuando reaccionas, el mundo te controla. Cuando creas, tú marcas el ritmo. Reaccionar es repetir el pasado. Crear es darle forma al futuro. Y lo que determina a qué grupo perteneces no es el talento, es la creencia. Recuerdo el momento en que me di cuenta de cuánto esta creencia lo moldeaba todo. Estaba en una conferencia, sentado hasta atrás de un auditorio repleto. Al frente, un hombre hablaba con tanta seguridad que la audiencia parecía hipnotizada. Y pensé, si yo pudiera hablar así, todo cambiaría. Pero al segundo siguiente, una voz dentro de mí me susurró, nunca lo vas a lograr. Tú no eres como él. Esa voz me había acompañado desde la infancia. La voz de la limitación, del miedo, de la comparación. Y fue ese día cuando decidí callarla. No necesitaba ser él, necesitaba ser yo, la mejor versión de mí mismo. Cuando te convences de que no eres capaz, el mundo entero conspira para darte la razón. Pero cuando decides creer en algo nuevo, el mundo también encuentra formas de confirmar esa nueva creencia. Es como si la realidad esperara tu decisión para empezar a organizarse. Vi que esto pasaba cuando empecé mi negocio. Al principio no había ninguna razón lógica para que funcionara, ninguna en absoluto. No tenía experiencia, ni contactos, ni inversión, pero actué como si fuera posible y de repente las puertas empezaron a abrirse. Clientes surgieron de lugares inesperados, aparecieron oportunidades, no porque el universo decidiera ser generoso, sino porque finalmente estaba sintonizado con la frecuencia correcta. Y quizás eso es lo que te falta en tu vida ahora mismo, alinear tu mente con el resultado que deseas. Deja de repetir que no va a funcionar, deja de decir que es difícil. Estas palabras son órdenes. Tu subconsciente obedece cada una de ellas como una orden. Cambia la orden. Reemplaza no puedo por estoy aprendiendo cómo hacerlo. Reemplaza es difícil por se está volviendo más fácil. La mente aprende a través del hábito y el hábito nace de la repetición. Aquí va una prueba. Durante 7 días, observa cada frase que digas sobre el dinero. Anótalas. Al final de la semana, lee todo. Te darás cuenta de que la mayoría de lo que dices es un reflejo de creencias heredadas, de tus padres, de la escuela, de la sociedad. No son verdades, son programas. Y la buena noticia es que todo lo aprendido se puede reprogramar. Cuando entendí esto, dejé de luchar contra la realidad y empecé a darle forma. Porque el secreto no está en tener suerte, está en ser consciente. El éxito no empieza cuando llega el dinero, empieza cuando la mente cambia. Cuando dejas de pensar como víctima y empiezas a pensar como creador. Cuando dejas de esperar el momento correcto y decides ser el momento correcto. Y te pregunto, de aquí a un año, cuando voltees hacia atrás, ¿seguirás creyendo en las mismas ideas que hoy te mantienen cautivo? ¿Seguirás alimentando el miedo, la duda y la escasez? ¿O tendrás el valor de desmantelar esas mentiras y construir una nueva verdad sobre quién eres y de qué eres capaz? Porque al final, lo único que te separa de la vida que deseas es la creencia que aún eliges mantener. ¿Sabes cuál es una de las prisiones más grandes que han existido? Es vivir para complacer a los demás. Es una prisión invisible, cómoda por fuera, pero asfixiante por dentro. Durante muchos años viví en ella sin darme cuenta. Hacía lo que los demás esperaban de mí. Decía lo que creía que querían escuchar. Tomaba decisiones basadas en el miedo a disgustarlos. Y todo eso me dejaba exhausto, vacío, como si estuviera vivo, pero sin vivir de verdad. Lo más cruel de esta prisión es que es silenciosa. Nadie te ata con cadenas, tú mismo construyes los barrotes cada vez que dices sí cuando querías decir no, cada vez que te haces chiquito para encajar en el molde de alguien más, cada vez que niegas tu propia voz para ser aceptado.
Recuerdo un día en particular, sentado hasta atrás de un auditorio inmenso. Al frente estaba un hombre llamado Bill Gove, y todo el salón parecía embelesado por él. Él no solo hablaba con palabras, hablaba con el alma. Yo observé y pensé, si tuviera esa confianza, todo cambiaría. Pero lo que sentía era miedo. Miedo a ser visto, miedo a hablar, miedo a parecer tonto. Y entonces dijo algo que me impactó como un rayo. Si quieres ser libre, necesitas ser tú mismo. No lo que tu familia cree que deberías ser, no lo que el mundo espera de ti, sino quien realmente eres. Esa frase resonó en mí durante semanas. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro al que había evitado entrar. Me di cuenta de que la vida que estaba viviendo no era mía. Era un reflejo de lo que los demás esperaban. Y eso me rompió por dentro, porque me di cuenta de que estaba desperdiciando el regalo más grande que tiene un ser humano, la autenticidad. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, atrapados en papeles que no elegimos, tratando de cumplir expectativas que nunca nos pertenecen de verdad? ¿Cuántos sueños son enterrados cada día porque alguien tiene miedo de parecer ridículo? Cuando empecé a buscar quién era yo en realidad, todo se volvió incómodo, porque ser auténtico requiere valor. Empiezas a darte cuenta de que no a todos les va a gustar el verdadero tú. Algunos te llamarán arrogante, otros te ridiculizarán, otros simplemente se alejarán. Y por un tiempo intenté evitar esa incomodidad, hasta que entendí que complacer a todo el mundo es la forma más rápida de perderte por completo. La vida no fue hecha para vivirla complaciendo a los demás, fue hecha para vivirla con propósito. Ser quien realmente eres es el primer paso hacia la libertad. Y no hablo de libertad financiera, sino de la libertad de pensar, de sentir, de actuar de acuerdo con tu propia esencia. Cuando dejas de vivir para los demás, algo mágico sucede. Tu energía cambia. Empiezas a atraer a personas y oportunidades que resuenan con tu verdadero yo, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse natural. Recuerdo cuando decidí que quería hablar en público. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. La sola idea de pararme frente a una audiencia hacía que me sudaran las manos, que me temblara la voz, que mi cuerpo se estremeciera. Pasé horas ensayando solo, frente al espejo, tratando de encontrar mi voz, y cada vez que cometía un error, una parte de mí decía, «Ríndete, esto no es para ti». Pero otra parte, la que había empezado a despertar, decía, «Sigue adelante, así es como te liberarás». Descubrí que el valor no es la ausencia de miedo, es una decisión. Es elegir seguir adelante incluso mientras tiemblas. Y eso fue exactamente lo que hice. Al principio parecía un desastre, tartamudeaba, olvidaba lo que quería decir, sentía vergüenza, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Con cada intento, cada pequeña victoria, me sentía más como yo, y un día me di cuenta de que ya no solo estaba hablando, sino que estaba conectando. La gente empezó a escucharme, a sentir, a cambiar, y todo esto sucedió porque dejé de intentar ser lo que creía que querían ver, y empecé a ser quien realmente era. La vida me enseñó que vivir para complacer a los demás es como correr en una caminadora. Te esfuerzas, sudas, te agotas, pero te quedas en el mismo lugar. Nunca llegas a ninguna parte. Pero cuando decides ser auténtico, el camino se abre. Puede que al principio sea más desafiante porque encontrarás resistencia, perderás a algunas personas, decepcionarás expectativas, pero poco a poco te das cuenta de que no has perdido nada de verdad, solo lo que nunca te perteneció realmente. Hoy cuando volteo hacia atrás, veo que el miedo a ser yo mismo casi me robó la vida que vivo hoy. Y si pudiera mostrarte lo que hay del otro lado del miedo, entenderías por qué vale la pena. Hay ligereza, hay claridad, hay poder.
Y la parte más hermosa es que cuando te permites ser auténtico, liberas a los demás para que hagan lo mismo. Piensa en cuántas veces te has callado para evitar conflictos. Cuántas veces te has reído de algo que no te parecía gracioso solo para ser aceptado. Cuántas veces te has tragado tus opiniones para no sentirte fuera del grupo. Ahora imagina cuántas oportunidades, conexiones y experiencias no se materializaron porque no te permitiste ser real. La autenticidad puede dar miedo al principio, pero es lo que te hace magnético. El mundo no necesita copias, necesita personas completas. Quiero proponerte algo práctico. Elige un área de tu vida donde sientas que no estás siendo fiel a ti mismo. Podría ser en tu trabajo, en tus relaciones o en tus sueños. Ahora imagínate cómo sería si actuaras con total honestidad en ese aspecto, sin miedo, sin máscaras, siendo simplemente quien eres. ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué palabras dirías? Anótalo. Eso es tu brújula. Ser tú mismo es la base de toda transformación, porque ninguna riqueza exterior puede compensar la pobreza de vivir una vida que no es la tuya. Y lo aprendí a la mala, intentando encajar en lugares demasiado pequeños para el tamaño de mi espíritu. El día que me decidí a ser auténtico conmigo mismo, todo cambió. Mis resultados, mis relaciones, mi energía. Porque cuando te alineas con lo que es verdad, la vida responde. La libertad que buscas no está en ganar más dinero. Está en permitirte vivir sin la carga de complacer a los demás. El verdadero éxito no es que te acepten todos, es aceptarte a ti mismo. Y cuando eso sucede, lo demás se acomoda naturalmente. Hay una prisión aún más cruel que vivir para complacer a los demás. La prisión del miedo y la duda. Es silenciosa, invisible y destruye sueños en silencio. La duda te paraliza. Te convence de que es más seguro no intentar. Y cuando crees eso, tu vida se pone en pausa, incluso cuando todo a tu alrededor sigue en movimiento. Viví en esa prisión por años y puedo decirte con total certeza que no tiene barrotes de hierro, pero sí paredes de pensamientos. ¿Y si fallo? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy suficiente? Estas preguntas me seguían como sombras. Recuerdo una etapa de mi vida en la que no podía levantar la mano en una junta para hacer una simple pregunta. Me quedaba callado, incluso cuando algo dentro de mí quería expresarse. Tenía miedo a quedar en ridículo, miedo a equivocarme frente a los demás, miedo a ser juzgado. Y lo que el miedo hizo fue exactamente lo que siempre hace. Me mantuvo pequeño. El miedo no solo te impide hablar, te impide vivir, roba oportunidades, mina la confianza y convierte los días comunes en la repetición de la misma historia. La historia de alguien que pudo haberlo hecho, pero nunca lo intentó. Recuerdo una frase que escuché de mi mentor, Earl Nightingale, que me cambió por completo la perspectiva. Subestimamos lo que somos capaces de hacer y creemos que los demás son capaces de cosas que nosotros no. Eso se me quedó grabado. Me di cuenta de que toda mi vida había puesto a los demás en un pedestal y a mí me subestimaba. Veía a la gente exitosa y pensaba que tenían algo que yo no. Suerte, talento, conexiones. Y entonces comprendí. La única diferencia entre quienes logran y quienes no es la acción. No es valentía, no es inteligencia, es simplemente tomar acción incluso con miedo. Fue esta decisión la que transformó todo. Cuando empecé mi primer negocio, estaba completamente sin preparación. No sabía nada de limpieza, no tenía nada de dinero, ni estructura, pero había una cosa que sí tenía, la voluntad de actuar. Estaba aterrado, pero dije sí, de todos modos. ¿Y sabes qué pasó? Cometí errores, muchísimas veces. Hice promesas que no pude cumplir, cometí errores ridículos. Pero con cada intento,
algo dentro de mí cambió. El miedo disminuyó. La confianza creció. Esto es lo que la gente no entiende. La confianza no precede a la acción, nace de ella. El miedo no es un enemigo que destruyes, es un visitante que aprendes a ignorar. Nunca desaparecerá por completo. La diferencia es que, con el tiempo, pierde su poder para controlarte. Cada vez que haces algo a pesar del miedo, este se encoge, y cuanto más lo confrontas, más pequeño se vuelve, hasta el punto en que casi olvidas que existe. El problema es que la mayoría de la gente hace lo contrario, alimenta el miedo. Piensan en ello todo el día, repiten las mismas excusas, se convencen de que no están listos, y cuanto más alimentan el miedo, más fuerte se hace. He visto a personas con talentos extraordinarios desperdiciar toda una vida esperando el momento adecuado. Y ese momento nunca llegó. Esperaron la valentía, pero la valentía no llega, se construye. Es un proceso y empieza en el momento en que haces lo que temes. Un paso, una conversación, una petición, un intento. El miedo siempre será grande antes de la acción y pequeño después de ella. Lo que la ciencia ya ha comprobado es que la duda tiene una estructura física. Investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que cuando una persona piensa «¿y si fallo?», el cerebro activa las mismas áreas vinculadas al dolor físico. En otras palabras, el miedo a equivocarse literalmente duele. Pero hay algo aún más poderoso. El cerebro también aprende a través de la repetición de experiencias. Cada vez que actúas a pesar del miedo, reprogramas tus conexiones neuronales para asociar el riesgo con el crecimiento, no con el dolor. Esto es neuroplasticidad en acción. Te entrenas para tener confianza. Quiero que pienses en cuántas oportunidades has dejado ir por miedo. Cuántas veces dijiste no cuando tu corazón decía sí. ¿Cuántas veces pospusiste un sueño esperando estar listo? Ahora imagina mirando hacia atrás dentro de 10 años y dándote cuenta de que las mismas dudas que hoy te paralizan sigan ahí, solo que ahora acompañadas de arrepentimiento. Esto no tiene que pasar. El cambio puede empezar hoy y comienza con algo simple. Elige una cosa que hayas estado posponiendo por miedo y hazla, solo una. Cuando finalmente comprendí esto, creé un reto personal. Durante 7 días haría una cosa incómoda cada día. El primer día hice una llamada que había estado evitando por semanas. El segundo, hablé en público incluso con las manos temblándome. El tercero, pedí ayuda. Algo que parecía imposible. Y al final de la semana algo increíble pasó. Empecé a encontrarle gusto a la incomodidad. La sensación de miedo aún existía, pero junto a ella vino una nueva emoción, una sensación de progreso. Me sentí vivo. Esto es lo que el miedo hace cuando lo confrontas. Se transforma en energía. La misma fuerza que una vez te paralizó, ahora te impulsa hacia adelante. Es la misma fuerza que impulsa a artistas, atletas, emprendedores. Todos sienten miedo. La diferencia es que los grandes no dejan que el miedo decida. Lo usan como una brújula. Cuando algo te asusta, es una señal de que vale la pena. Así que te propongo un reto. Durante los próximos 7 días, haz algo que el miedo te haya estado impidiendo hacer. Algo pequeño pero significativo. Podría ser llamar a alguien, empezar un proyecto, grabar un video, enviar una propuesta, pedir una oportunidad. Y cada vez que el miedo aparezca, recuerda, es solo una señal de que estás creciendo. Descubrí que la duda es el ladrón más hábil del mundo. No te roba de golpe, lo hace poco a poco, un sueño a la vez, un intento a la vez, una idea a la vez. Y cuando te das cuenta, ya lo ha tomado todo, pero solo gana cuando tú se lo permites. El momento en que actúas, incluso temblando, es el momento en que lo desarmas. Y cuando actúas repetidamente, nunca más tiene poder sobre ti. La duda casi me destruye. Me hizo sentir pequeño, me hizo callar,
me hizo invisible. Pero la acción me salvó. Y hoy entiendo, la verdadera libertad empieza cuando decides que el miedo ya no te controlará. Porque la valentía no es vivir sin miedo, es elegir avanzar, incluso cuando éste grita. Es en ese instante donde la vida cambia. Y es ahí cuando descubres que lo imposible siempre fue solo algo que todavía no habías intentado. Todo lo que has escuchado hasta ahora se reduce a una sola verdad. Tu vida cambia en el momento exacto en que decides cambiar por dentro. El éxito, la libertad y la abundancia no empiezan cuando algo sucede externamente, sino cuando eliges pensar diferente, actuar diferente y creer que eres capaz. Es esta decisión la que te saca del 99% que reacciona y te coloca entre el 1% que crea. La idea, el pensamiento, la creencia, todo esto construye la realidad en la que vives ahora. Y si tuviste el valor de mirar dentro y darte cuenta de lo que necesita cambiar, entonces ya diste el primer paso para formar parte de ese 1%. Sigue adelante, porque el viaje de la mente es infinito y cada escalón que subes revela un nuevo nivel de sabiduría. El próximo video que aparece ahora te ayudará a subir un escalón más, un paso más en la dirección de tu evolución y de la persona que naciste para ser. Gracias por estar aquí conmigo. Te veo en el próximo video, donde te convertirás en un 1% mejor de lo que eres ahora.